Entonces vamos a iniciar primero con evangelismo personal. Ya. Este libro pues ustedes estarán sacando copia entre el correr de las clases que vienen. Y vamos a la primera clase. Vamos a la primera clase. Ya ven, esto tiene una introducción, pero no voy a leerla por cuestión de tiempo. Ahora miren, ¿qué es el evangelismo personal? Cuando hablamos de este evangelismo personal, pues no, es el que nosotros realizamos como cristianos y que el Señor nos envió a realizar. Se puede decir frente a frente con otra persona. No son con grandes multitudes, sino que en realidad es con una persona, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con algún vecino, con alguna amistad. Este evangelismo personal no es la evangelización masiva que se suele hacer en las grandes cruzadas evangelísticas, las campañas, como usted le quiere decir, o en los aires libres que lo solemos hacer. Este evangelismo personal, como se lo ve y como dice acá, pues no, es de persona a persona. ¿Listo? Y que en realidad esto trae frutos de bendición, porque a veces solemos nosotros creer que solo se puede evangelizar en grandes multitudes, pero en realidad el evangelismo personal es muy importante, porque ¿quién de nosotros no nos conoce en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el barrio, que somos cristianos, ¿verdad? Y si usted y yo hemos cuidado nuestro testimonio, las personas querrán escucharnos, ¿ya? Y alguien le preguntará, bueno, mira, tú que eres cristiano, estoy pasando esta situación, ¿qué opinas? ¿Qué me aconsejas? Porque las personas a nosotros, como cristianos, si hemos dado un buen testimonio, nos buscan. Nos llaman, nos preguntan, o a veces nos dicen, mire que a veces no digo que soy la gran cosa, no, pero en mi trabajo me dicen pastor, porque mi antiguo jefe me decía pastorcito porque soy pequeño, también mi antiguo jefe era muy alto. Y bueno, él me decía pastorcito, una vez que él se fue, quedaron mis compañeros y todos, nadie me dice Marcos Balbín, todos me dicen pastor, 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 pastor. Y la gente suele creer que yo soy, mi nombre es pastor. Yo le digo, no, es que a mí me dicen pastor porque soy cristiano, pero no quiere decir que tampoco soy pastor. Entonces, pero miren, a veces me dicen, mira pastor, dice, ¿qué opina de esto? Me dicen mis compañeros de trabajo, porque a veces, hoy en la actualidad hay mucha curiosidad. La Biblia dice que tendrán sed de oír la palabra de Dios, pero que también en la actualidad también se amontonan maestros que están conformes a su propia voluntad, trayendo un evangelio o palabras engañosas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de llevar esa sana doctrina. Y bueno, por lo menos a mí se me acercan, o a veces me dicen, mire que a ellos mismos piden, dice, si lleva tiempo que no nos predica, dice. Y bueno, para eso es el evangelismo personal. Ahora miren lo que dice el texto, dice lección 1, la urgencia de la evangelización personal. Escuchen. El crecimiento proporcional de la población mundial, que se disparó a partir del siglo XVIII y que desde mediados del siglo XX llevó que la densidad de personas se concentrara en las ciudades latinoamericanas y como otra en los campos, generó un reto para las diferentes denominaciones en cuanto a sus tareas de evangelización. El crecimiento de las denominaciones se produce yendo en busca de las almas, en virtual estancamiento se origina en la preocupación de las congregaciones por conseguir al amparo y comodidad de sus templos, desconociendo que fuera de las cuatro paredes hay millares de personas que se pierden sin escuchar el Evangelio. Ahora miren, esto lo dice un escritor, lo está escribiendo desde Colombia, y me llama mucho la atención el segundo párrafo, cuando dice que se suele, y esto estaba haciéndose a veces en las iglesias, o se suele hacer en las iglesias. Te he visto que cuando nos reunimos hay reuniones hermosas, se derrama la presencia del Señor, ¿verdad? Y cuando se derrama la presencia del Señor, ha habido congregaciones que en materia se nos llama a nosotros a que tengamos un orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Sí, pero al llegar a momentos en los servicios que a diario tenemos nosotros, que se derrama el poder de Dios y que de ahí se extiende un poco más el servicio, porque el Señor así lo permitió, pero no siempre será aquello. Bueno, siempre habrá, y ustedes van a ver acá materias de liturgia, que creo que mi hermano lo sabe, porque aquí todo es por liturgia, por tiempo. Hay tiempo de esto, aquello, pero llega un tiempo en que se destruye la liturgia porque el Señor obró en ese tiempo, Él quiso ministrar y nos extendimos más del tiempo, ¿ya?
Pero la materia de liturgia enseña que siempre debe haber un tiempo adecuado, porque usted sabrá pues, que cada quien vino de su trabajo, vino cansado, entonces hay un horario de servicio, y pues terminamos el servicio y cada quien se va a su casa a descansar, a terminar de hacer lo que tiene que hacer. Para eso son las liturgias, porque siempre debe haber un orden en el camino del Señor. Pero llegará el tiempo, como yo les decía, que la liturgia se rompe porque el Señor en ese momento quiso ministrar y nos extendimos. Si el culto terminó a las 9, pues terminó a las 10, 10 y media por ahí, porque algo quiso hacer Él en ese día especial. Pero esto se había tomado, y yo recuerdo que he escuchado que Argentina tuvo un apogeo por los años 80, y ellos se encerraban en las iglesias. Las iglesias empezaban los cultos a las 8, 7 de la noche, y los servicios terminaban a las 11. Carlito, tú puedes apagar el aire, por favor. Entonces, ellos se encerraron porque sentían un servicio hermoso, pero se encerraban entre ellos y ellos mismos se edificaban, ellos mismos se consolaban. El poder de Dios se derramaba en las iglesias, pero hasta ahí. Y en esa época, pues usted habrá escuchado que se levantó pues, Claudio Freixo. Todos nosotros escuchamos a un gran predicador, ¿verdad? Me parece que también en esa época se levantó, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Anacondia, un buen predicador en esa época también. Carlos Anacondia, sí, grandes predicadores. Pero después de eso, pues, el apogeo que hubo en Argentina dejó de surgir. Y decían ellos mismos que esto se suscitó fue porque ellos se encerraban en la iglesia y se edificaban ellos mismos. Cuando en realidad usted entenderá, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que el Señor Jesucristo a usted también nos llamó a no encerrarnos en cuatro paredes. Aquí sí, venimos nosotros, cuando nos convertimos, pues venimos y tenemos aquí como una clase de una escuela al principio, colegio, luego nos graduamos, porque la iglesia es un lugar donde vamos a aprender. Porque muchos de nosotros pues venimos del mundo, no todos, no sé cuántos de ustedes nacieron en un hogar cristiano, yo no nací, pero aquí aprendí. Yo no sabía que era una alabanza, no sabía que era predicar, no sabía nada. Pero aquí fue mi escuela que yo aprendí en la primera alabanza, aquí aprendí a orar y aquí he aprendido todo. Porque es una escuela para que aquí nos formamos y luego salimos al exterior a predicar. Pero en Argentina cometieron este error de encerrarse y no a ampliar el Evangelio. Cuando la Escritura dice, en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20, que debemos ir a predicar el Evangelio, ¿verdad que sí? Y es un mandamiento del Señor. Entonces, me llama la atención lo que dice aquí, que las denominaciones, cuando hablamos de denominaciones, significa los diferentes tipos de corrientes evangélicas que hay. Usted sabrá que hay muchas corrientes, ¿verdad? Aquí en nuestro medio, pues, aliancistas, bautistas, pentecostales como nosotros, cuadrangulares y diferentes tipos de esto, pero que somos una sola familia, ¿ya? Pero cada quien se va por su ramo. Eso después estaremos hablando. Pero miren, lo que nos está diciendo este escritor es que la iglesia no debe encerrarse en cuatro paredes. Es verdad que nos venimos, nos preparamos, pero para poder ir afuera. Listo, ahora miren lo que dice el siguiente párrafo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, ahora miren, el punto central de nuestro reto radica en ir hasta las personas a quienes se debe compartir la enseñanza que transforma vidas. Nosotros estamos llamados no solo, y esto creo que lo hemos escuchado en todas las iglesias, no sé si usted lo habrá escuchado en su iglesia, pero se nos dice que nosotros no solo debemos estar con el respeto que usted se merece calentando un puesto, ¿sí o no? No sé si lo habrá escuchado usted lo habrá escuchado algún día, hermana. Sí, lo dice el pastor, dice que no hay que hacer macetero. Quedarse ahí. Entonces, miren, y a veces nosotros por nerviosismo, porque creemos que no somos capaces, sí, y por muchas cosas creemos que no lo podemos. Pero miren, y creemos que solo el predicador, el que ya tiene el título de evangelista, el maestro, el apóstol, solo ellos pueden predicar, pero no es así. Cristo no dijo en el texto, vayan los evangelistas a predicar, o vayan los apóstoles a predicar. No, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el evangelio, todo el que creyere y fue bautizado será salvo. Entonces, santos, nos envía a todos nosotros. Y el reto, el detalle aquí, es que nosotros debemos entender que nosotros vamos a ser usados como un instrumento para que otras personas sean salvas. ¿Por qué? Porque usted y yo hoy en día ya sabemos qué es la salvación. Somos salvos. Suelo decir, yo tengo el boleto porque hace
17 años Cristo me lo dio, el boleto de salvación, que es haberlo conocido a Él. Alguien me predicó, creí en Él, le acepté, le recibí en mi corazón y hoy lo conozco a Él en breve. ¿No bien está ahí? No se está durmiendo, yo veo ojos como chinos por aquí, a ver, déjame ver, ya. Entonces miren, pero nuestro deber nosotros debemos tener en nuestro pensamiento, y eso es lo que debe estar en nuestra mente, es que el evangelizar es ir y salvar almas. Bueno, en realidad lo digo así, pero el que salva las almas no somos nosotros. Nosotros somos solo un enviado. Pero por medio de nosotros, por medio de lo que nosotros hemos preparado, el Señor nos utiliza como instrumentos para poder compartir ese mensaje de salvación. Porque allá afuera hay muchas personas que no conocen de Cristo. Y les hago un claro ejemplo. Me parece que ya se lo dije y se recuerda rápidamente. Hace un tiempo atrás conversábamos, porque yo tengo otros compañeros que son cristianos, y hablábamos del rapto, del arrebatamiento, en medio de mis compañeros que no son cristianos. Y para mí fue algo sorprendente, porque estábamos conversando de todo lo que va a acontecer en el rapto, que usted ya lo sabe y después lo vamos a ver con más paciencia. Y alguien de entre mis compañeros decía: pastor, me dice, ¿usted cree que eso es real? ¿Que eso va a acontecer? Y eso me llamó la atención, porque en mis pocos años de vida que llevo, nadie me había dicho nada de eso. Hay personas que dicen: ay, en verdad, tienen temores. Sí, pero este hombre como que dijo, este hombre no creía en esto. Y nunca me había encontrado a alguien que no creía, que ni siquiera parece que él había escuchado de esto, que para él era una fábula, un cuento y nada más. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que hay muchas personas allá afuera que ni siquiera conocen de lo que hizo Cristo por nosotros. Y nosotros somos llamados a ir a compartirles ese mensaje, para que, si el Señor lo permite, pues estas personas sean salvas. ¿Listo? Entonces nosotros estamos llamados a esto. Ahora miren lo que dice a continuación. Y recuerdo, antes de pasar, recuerdo lo que le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, cuando lo llama por primera vez. El apóstol Pedro cae de rodillas porque ve la pesca milagrosa. ¿Y qué le dice? Sígueme, ven en pos de mí, porque yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿verdad? Y usted y yo también somos llamados hoy en la actualidad a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Cuando hablo de hombres también hablo de mujeres. ¿Listo? Dice en esencia, aquí lo terminamos esta clase 6:20, ¿no? No, 6:40. Ya todavía tengo 10 minutos. Entonces miren, 6:30, sí, me faltan 10 minutos. Ya, en esencia, la tarea es ir a todo rincón, a todos los rincones, como lo recomendó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Listo. Entonces miren, Él no solo envió a solo el territorio de Israel, sino que los envió a todos lados, hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque toda persona debe escuchar el Evangelio de Cristo. Ahora miren lo que dice a continuación. La labor, como se puede apreciar, estaba volcada a manifestar el Evangelio. Este fue un principio que pusieron en práctica los cristianos, tal como lo describe el Nuevo Testamento, ya que tras la muerte del diácono Esteban, a manos de judíos fundamentalistas, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8:1. Donde quiera que iban los creyentes, aprovechaban la oportunidad para evangelizar. Este hecho es de mucha significación, porque nos habla de un grupo de seguidores de las enseñanzas del Señor Jesús, con una mentalidad dinámica, ya que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. No se quedaban esperando que las personas llegaran a los templos, iban por ellos. Ahora miren, explico y me llama la atención esta parte. Según datos teológicos, históricos, todo lo demás, esto fue un propósito, esto se le llama la dispersión, se le llama. En la época que muere Jesús, bueno, Él muere, quedan los discípulos, quedan en Jerusalén, son perseguidos, usted lo sabe. El Señor Jesucristo resucita, ellos son enviados de Jerusalén, son enviados, me parece que es a Galilea, sí, a Galilea, y ven al Señor ascender a los cielos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿lo recordamos? Listo.
ahí les manda a que prediquen el Evangelio. Después de que muere Jesús, ellos se mantienen juntos porque esperaban recibir la promesa del Espíritu Santo, la investidura. Una vez que reciben la investidura, ¿qué pasa ahí? Recuerden que ellos estaban en el aposento alto, que dicen que... Dios le bendiga. En el aposento alto era un lugar que dice, según la historia, dice que se localizaba en un lugar donde había diferentes tipos de caminos. Ahí había diferentes tipos de personas. Si ustedes dan lectura al texto, dice que había del Ponto, de Capadocia y de diferentes tipos de lugares con diferentes tipos de lengua. El Espíritu Santo desciende sobre cada uno de los discípulos, los que estaban ahí como 120, dicen. Desciende y dice que estos hombres escuchaban, que hablaban de las grandezas de Dios en el lenguaje de cada uno de ellos, ¿sí o no? Ya. Entonces, miren, una vez que pasa esto, viene la persecución por el Sanedrín. Viene la persecución, primero lo encarcelan a Pedro, lo matan a espada a Santiago. ¿Santiago no? Sí. Lo matan a espada a Santiago, luego salen, se ve el milagro del encarcelamiento de Pedro cuando el ángel lo saca de la cárcel, él sigue predicando y luego viene esta persecución. Primero del Sanedrín y luego de esto, pues una persecución de 400 años del Imperio Romano. Pero todo esto fue un propósito de Dios. No quiere decir que se dio por casualidad. No. La persecución que tuvo la iglesia a nivel, en esa época, del Sanedrín, de los sacerdotes, de los fariseos, y luego del Imperio Romano, fue por una causa y por un propósito. Acuérdense que el Señor les dijo que vendrán dificultades, pruebas, tentaciones, luchas, pero tengan paz, porque yo he vencido el mundo, les dijo el Señor. ¿Qué más les dijo? Al principio, cuando los mandó de dos en dos, los mandó que cogieran alforja, que vayan, que prediquen la palabra, pero después, parafraseándolo, les manda que hasta que cojan una espada. ¿Sí o no? No sé si lo habrán leído ustedes. Ya. Y les dijo, por último, les dijo, yo los mando como ovejas en medio de lobos. ¿Sí o no? Entonces, Él les hizo saber que iban a tener aflicciones, pruebas, luchas, persecuciones. Y por último, en algunos de los versos sagrados, dice que cuando estén ante los magistrados, Dios les dará palabra para que hablen. ¿Sí o no? Entonces, Él ya les había hecho entender que iban a ser perseguidos. Y sí, es verdad, la iglesia primitiva tuvo una persecución grande, pero no fue por gusto. ¿Por qué? Porque si la iglesia primitiva no hubiese tenido esta persecución, la dispersión, la diáspora, como le quieran decir ustedes, no se hubiese extendido el Evangelio. Pero Dios permitió que pasara esta situación, esta persecución, para que donde iban, como el texto que hemos dado lectura, donde ellos iban predicando el Evangelio. Y por eso es que se amplió el Evangelio y no solo llegó hasta Asia, sino a Europa. Y de Europa vinieron acá nosotros misioneros para América, ¿verdad? Porque acá vinieron misioneros de Europa, ya de Alemania, de Suiza, creo. Bueno, no recuerdo los que llegaron acá. La hermana Esther sabe un poco más de esto, pregúntenle a ella. Es que ella expuso eso. Pero bueno, primero llegaron a Brasil, luego llegaron a Chile y pasaron hasta llegar a Ecuador. Ya. Ahora miren, Santo. Entonces, miren, esto fue un propósito. La dispersión, la persecución fue un propósito para que se expandiera el Evangelio y toda persona que escuchara, pues, pudiera creer en Cristo. Ahora, entonces, este evangelismo personal que estamos viendo como materia, somos todos nosotros llamados. Tal vez hoy en la actualidad no hay persecución, pero nosotros como cristianos somos llamados a predicar porque Cristo lo dijo. Y vamos a ver aquí 7 razones por las cuales se debe evangelizar. Dice, en las Escrituras hallamos por lo menos 7 razones que nos sustentan el por qué la iglesia de Cristo debe salir de sus templos e ir en pos de las almas. Ahora miren, yo subrayé aquí algo, que no se quedaban esperando que las personas llegaran a los templos, sino que iban por ellos. Entonces nosotros, amados que me escuchan, no debemos esperar a que la gente llegue acá, sino debemos irlos a buscar. Hace unos años atrás, no recuerdo el nombre de la persona, porque ahora yo no recuerdo, han pasado muchos profesores de escuela dominical, pero me contaba la pastora hace un tiempo atrás que había una profesora, un profesor, no recuerdo cuál era, que iba casa por casa a buscar domingo a los niñitos de escuela dominical. Miren, y eso es muy bonito porque
esa persona hacía el evangelismo personal, iba a buscar las almas para traerlas y todos los domingos iba a hacer ese trabajo. Entonces miren, eso es amor por las almas y instruir a los niños. Así también nosotros en la actualidad tal vez no somos evangelistas. El evangelista es aquel que tiene ese sentir en su corazón, ese anhelo, eso que quema en su corazón de predicar a las almas. No todos somos evangelistas, pero sí todos somos llamados a predicar el evangelio. Y por nosotros Dios nos puede utilizar para salvar a alguien. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Vamos entonces al punto 1, 2 y 3 porque ya casi se me acaba la hora. Entonces dice, primer punto, porque es una instrucción del Señor Jesucristo para los creyentes, por eso debemos evangelizar. Las Escrituras nos plantean esta recomendación que hiciera el Señor Jesucristo a sus discípulos como una de las prioridades que se deberían atender una vez partiera. Y les dijo, miren, para usted y para mí, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, primer punto, ¿por qué debemos evangelizar? Porque Cristo lo mandó. Allá no dice predique solo los evangelistas, predique solo los pastores, predique solo el hermano que está llamado a serlo. No. Aquí dice, y les dijo, y por todo el mundo. A todos nosotros se nos mandó a predicar. Ahora, esto no quiere decir, amados que me escuchan, que quiero más adelante entrar en este tema, pero bueno, si no alcanzo, te va a hacer a la semana que viene. El detalle es que quiero que usted entienda que se nos llamó a todos nosotros a predicar. Y no debe impedirnos el predicar el temor, la duda, que Señor, yo soy tardo de lengua como Moisés, Padre. No, es que yo soy un niño como el profeta Jeremías. No, es que Señor, todavía no puedo. No. Somos llamados a predicar. Y créanme que toda palabra que sale de nuestra boca en predicación, en consejo, será de bendición para las almas. Entonces, debemos llevar en nuestra mente que somos llamados a hacer esto, a predicar, a hacer evangelismo personal. Segundo punto, entonces miren, y es por todo lugar donde vayamos, donde usted vaya, predíquele. Y no solo predíquele con palabras, predíquele con obras. Amén. El testimonio de uno también. Y el testimonio de uno, a veces usted no necesita decir nada. De dónde Dios nos sacó. También nuestro testimonio, pero cuando hablo también de testimonio, hablo del sentido de que usted y yo seamos carta cabal como cristianos. Quiere decir que en todo tiempo usted debe saber que el pastor no nos ve el hermano, no nos ve la líder, no nos ve nadie, pero Dios nos está viendo y debemos ser íntegros. Eso debemos. José tuvo pruebas, sufrió, pero él fue íntegro, tanto así que Dios lo puso como segundo señor en tierra de Egipto. Eso se llama integridad, que Dios le bendiga, que usted le es fiel a Dios. Y si usted y yo vivimos en integridad con Dios, entonces no necesitamos hablarle a nadie. Las personas que nos ven afuera, nosotros las evangelizamos con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, con nuestro testimonio, se lo guardamos. Pero ¿qué pasa si uno de nosotros se nos salta por ahí el viejo hombre y nos sale ese carácter feo? Y ¡pah! Para que respete a los hermanitos. Imagínense qué pasará ahí. Evangelio muscular. Sí. Y le dicen, hermanito tal y tal y tal. Así no dicen, ¿sí o no? Entonces hay que tener cuidado. Y el segundo punto, y con esto termino para pasar a otra materia. Porque el Señor Jesucristo nos acompaña en la tarea de proclamar el Evangelio. En la proclamación del Evangelio no estamos solos. Ese es el 2. Ese es el punto 2. Porque el Señor Jesucristo, el primero, porque Él lo mandó. Segundo punto, porque no estamos solos, así que nadie me puede decir en esta hora, no, es que hermano Marco, que estoy solo, que yo no sé. No. Y tenemos texto bíblico, anótelo para que usted lo lea y no tenga temor. El primero. Sí, a ver, miren, el primero queda en Marcos capítulo 16, cuando el Señor lo envía. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Ahí está que a usted y a mí nos envió a predicar. Y Marcos capítulo 16, versículo 20, ahí dice que el Señor respalda. Marcos capítulo 16, versículo 20, eso lo pueden leer tú en casa. Bien, ahora le digo lo que dice. En la proclamación del Evangelio no estamos solos.
El Señor Jesús nos acompaña. Cuando usted esté compartiendo la palabra, sienta que el Dios de poder está allí, a su lado. Y dice esa hoja nos manda ahí, ¿no? ¿Ah? Nos manda por ahí. ¿Mande? Esa hoja nos manda. Sí, si gusta nos manda hasta que saquen el libro. Por favor. Miren, y dice aquí el texto que les dije que anotaran. Dice el texto, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Eso está en el versículo 20. Ahora miren, no sé a usted si le pasó, pero a mí me pasó. Ahora yo tengo conocimiento, gracias a Dios, me he permitido prepararme, llegar a estudios bíblicos, todo lo que es muy bueno, porque cuando usted se para a predicar también no tiene que hablar piedras, perdóneme la expresión, usted tiene que saber lo que habla. Y aquí más adelantito vamos a ver que hay predicaciones en carros, y yo he escuchado muchas cosas. El escritor sagrado dice que no es necesario prepararse ni teología, pero yo digo que sí es necesario, porque cuando usted y yo predicamos en un bus, ahí entran muchas materias que vimos en clases teológicas o en seminarios bíblicos, para no equivocarnos y que no nos tiren piedra ahí. Pero bueno, lo que sí, cuando usted y yo iniciamos, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, yo no sabía nada de la palabra, pero el único texto que me acordaba, no sé si algún instante le pasó, algún instante que me tocó predicar a mí sin tanto conocimiento bíblico, lo dije y sentí la presencia del Señor respaldándome. Y yo no sé de dónde me salieron palabras, pero pude discernir el texto. No sé si algún instante a usted le pasó, pero creo que a la mayoría de los cristianos les pasa, que tal vez no sabe mucho de Biblia, pero un texto que se sabe, de ahí se coge y le predica a alguien, y usted dice, y me salieron palabras, yo no sé de dónde me salieron tantas palabras, pero me salieron. Y le fue de bendición a la persona que escuchó. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa aquí, que ellos iban predicando, los apóstoles, una vez que el Señor Jesucristo asciende, porque esto es cuando Él ya ascendió a los cielos, el texto dice que ellos salieron a predicar y que el Señor mismo estaba con ellos ayudándoles a predicar, porque para esa época no había Biblia. También deben entender eso. Cuando dice el texto que cuando se presenten los magistrados, el Espíritu Santo mismo les dará a saber qué deben decir, es porque en esa época también no había Biblia. ¿Me entienden? No había un Nuevo Testamento, no, solo estaba el Antiguo Testamento y solo estaba escrito el Pentateuco y unos cuantos libros. No había una conformación de libros, había solo rollos, y no todos tenían el acceso a estos rollos. Solo los sacerdotes tenían acceso a estos libros y los que estaban estudiando para sacerdotes. El pueblo común, en este caso un Pedro, no tenía acceso a los rollos, porque Pedro era uno del vulgo, alguien que no sabía ni leer ni escribir. Pero ellos tuvieron la instrucción del maestro. Entonces, no quiere decir en la actualidad, el Espíritu Santo sí nos guía, pero hoy en día tenemos la palabra escrita. También ya tenemos estudio, porque el Señor mandó en sus 5 ministerios, entre ellos está el maestro. Y si el maestro está, es para enseñar. Entonces quiere decir que los estudios bíblicos son buenos. Entonces, pero debemos entender que Él sí nos va a respaldar. Cuando usted pues va a predicar, le va a predicar a alguien, cuando usted lea Biblia, prepárese, sea espiritual, ayune, ore, vigile solito, aunque nadie más lo haga, y usted está preparado. Lea Biblia, coma Biblia todos los días, para que así cuando usted vaya a predicar, usted predica, pero usted siente también el respaldo de Dios. Y el Espíritu Santo sí le ayuda. ¿Sabe cómo? Haciéndole recordar lo que usted ya leyó en la mañana, lo que usted leyó la semana pasada. Porque cuando usted está predicando, para los que predican, usted tal vez no preparó el tema, o preparó el tema, pero en toda la semana usted leyó. Y usted está predicando y en ese momento se le viene a su mente el texto que leyó el día lunes. Y usted lo lanzó porque estaba de acorde, pero ¿quién se lo hizo traer? El Espíritu Santo, lo hizo recordar. Entonces hoy en día actúa así el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, amado que me escucha, lo segundo es que no vamos a estar solos. Él nos va a respaldar. Si usted todavía no tiene conocimiento, si usted no tiene una preparación, no sabe mucha Biblia, no ha leído toda la Biblia, pero cuando usted hable, Él le va a respaldar. Pero eso no quiere decir que también no debemos ser se podría decir, ¿dónde me la expresión vago? Debemos sacar tiempo para leer la Biblia, porque ya está escrito. Hoy sí tenemos el manual, sí tenemos escrito para poder leer. ¿Listo? Pero como si alguien de ustedes está recién iniciando, pues Dios le va a respaldar. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Listo. A ver, relájese un ratito, levante las manos, porque vamos a pasar a la siguiente materia.